bíblico que vigila. Hay diferentes formas que podría tomar, pero un gobierno que está buscando hacer lo que la Biblia demanda del gobierno, que vigila, que busca la pureza de doctrina en la predicación de la palabra de Dios en la iglesia, que busca una fiel administración de los sacramentos y que vigila por las ovejas. ¿Ya? Un pastor no es fiel si no va a estar vigilando por las ovejas que están a su cargo, porque Dios le llamó a ser pastor y a cuidar ovejas, y los tiene que mantener y dar la alimentación y vigilar por sus vidas, orar por estas ovejas. Quizás Dios te llamará a ti a ser un pastor. Lo necesitamos. Necesitamos a hermanos fieles que servirán a Dios de esa manera en el mundo. Pero estas tres marcas son sumamente importantes, ¿ya? Que la predicación no será cualquier cosa, pero una fiel predicación de la palabra de Dios, y esa es una marca principal de la iglesia verdadera, o una iglesia verdadera. Segundo, en la fiel administración de los sacramentos son como una extensión de la palabra de Dios. La palabra de Dios se ve en los sacramentos, el evangelio de salvación y redención por medio de lo que hace Cristo y lo que hace Dios. Y una disciplina bíblica que busca la pureza de doctrina, sacramentos y vida en la iglesia. Existen en la actualidad muchos grupos apóstatas. ¿Qué significa apostasía o ser apóstata? Apostasía es una caída desde algo, cayendo, perdiendo algo. Existen en la actualidad muchos grupos apóstatas que se denominan de las siguientes formas. Te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, la Iglesia de Cristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones; la Iglesia Católica Romana; la Iglesia Ortodoxa, que tiene varias manifestaciones; la Sociedad del Watchtower, los Testigos de Jehová, eso es; la Iglesia Adventista del Séptimo Día; algunas iglesias presbiterianas. Yo menciono a los presbiterianos primero porque soy miembro de una iglesia presbiteriana. Uno no puede regirse por el nombre de la iglesia, ¿ya? Por ejemplo, no puedes ir a Estados Unidos y pensar que voy a ir a cualquier iglesia metodista y va a ser buena. No, hay iglesias metodistas buenas y hay iglesias metodistas no buenas. Es el mismo con presbiteriano. Algunas iglesias presbiterianas, algunas iglesias metodistas, algunas iglesias reformadas, algunas iglesias bautistas, algunas iglesias luteranas, algunas iglesias anglicanas o episcopales, que son iglesias apóstatas. La ciencia cristiana, entre comillas, los pentecostales de alguna forma, los carismáticos, algunas iglesias no denominadas o interdenominadas, algunas iglesias independientes o congregacionalistas. Gracias. Ve que estoy viviendo algo. Algunas iglesias que no toman un nombre. Pero son personas o grupos que han caído de una doctrina fiel a la Biblia. Y algunas iglesias que se consideran interdenominadas o interdenominacionales, y algunas iglesias independientes o congregacionalistas, y esto solo para mencionar algunos, ¿no? Grupos entre los grupos apóstatas, que han dejado la doctrina bíblica de los apóstoles y de Jesús y de Dios. Algunos de estos grupos forman conjuntos con otros, como en el Consejo Mundial de Iglesias, o CMI, por ejemplo. Los decimos apóstatas a estos grupos porque todos se han desviado de alguna forma
desde doctrinas y prácticas bíblicas y esenciales. En algunos casos eran iglesias que cambiaron. En otros casos son grupos formados por personas que se apartaron de la iglesia visible. Todos han dejado al lado el mensaje de la Biblia por cual lucharon los grandes personajes de la iglesia verdadera en tiempos pasados, como los apóstoles, Agustino, los reformadores y un ejército de predicadores fieles de los últimos siglos. Esta tendencia hacia declinación, hacia apostasía, es lo común entre las instituciones humanas. Si Dios nos dejaría, todos iremos en esa dirección. Esta tendencia hacia declinación es común entre instituciones o iglesias visibles entre la humanidad. ¿Y qué está pasando en nuestra iglesia? ¿Qué está pasando en nuestras iglesias? Para nosotros no nos es necesario velar y orar para que no nos ocurra lo mismo. Todos nuestros miembros aman a Cristo, aman a la palabra de Dios y están caminando con Cristo en verdad y en las sendas de justicia y los mandamientos de nuestro Señor. Todos los miembros están verdaderamente amando al Señor. Yo no creo que puede ser uno salvado sin amar al Señor Jesucristo. Si iglesias fieles de tiempos pasados han llegado a apostatar por su falta de seguir a la Biblia, ¿será imposible que podría ocurrir en nuestra iglesia? Debería decir gracias por el agua. Hoy en día muchos se levantan, tanto adentro de la iglesia visible como afuera de ella, hablando cosas que contradicen la Biblia. ¿Y por qué algunos no lo reconocen como contradicciones? Quizás no conocen la Biblia bien. Quizás no han leído la Biblia entera. Quizás están pensando y viendo versículos fuera de contexto. Quizás no conocen como deben conocer la doctrina fiel de la Biblia. Aún en el tiempo de Juan, el apóstol, escribió, y cito, de 1 de Juan 2:18. Juan dijo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. Si en el tiempo de Juan había muchos anticristos, ¿cuántos anticristos están en el mundo ahora trabajando, obrando? Y Pablo indica que serán engañados los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segundo a los Tesalonicenses 2:10. Pablo dice que serán engañados. Tanto será el engaño, ¿no? Que Jesús dice que en algún momento hasta aún los elegidos podrían ser, si fuera posible. El engaño es muy fuerte. Y Pablo dice, serán engañados los que no recibieron el amor de la verdad, el amor de la palabra de Dios, para ser salvos. ¿Usted ama la verdad?
Usted ama la verdad. ¿Tus compañeros aman a la palabra de Dios? ¿Usted la está escudriñando para hacer la voluntad de Dios y para evitar el engaño? Debemos estar todos amando, leyendo, escudriñando la palabra de Dios para hacer su voluntad y obedecerlo. Porque amamos a Cristo, porque Él nos amó primero. Y si conocemos el amor de Cristo, ¿qué más queremos hacer en esta vida pero glorificarle a Él? Y hacer su voluntad y ser útiles en este mundo para que Cristo sea levantado, para que la verdad sea levantado, la bandera sea alzada de la doctrina fiel, de la Biblia verdadera, la doctrina verdadera, y para que la iglesia sea bendecida, sea glorificada, sea fortalecida, siga adelante y otros sean convertidos que van a estar en el cielo eternamente glorificando a Cristo. Estas cosas deben ser nuestras metas si amamos a nuestro Señor. ¿Y cómo no lo podemos amar si Él murió en la cruz? Si Él sufrió, si Él vino a este cielo cuando tenía toda la gloria posible en el cielo con su Padre, pero como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían planificado desde la eternidad hacer esta obra de redención, Él vino y tomó en sí toda la contradicción de pecadores en contra de Él y aguantó todo ese tiempo y sufrió en las manos de pecadores, y la ira de Dios sobre Él por nuestros pecados para salvarnos. ¿Cómo no lo podemos amar nosotros si creemos en Él y en su amor hacia nosotros, en su perdón? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Cristo. Su alma se está alimentando de las Escrituras que son esenciales para su vida espiritual. ¿No comes cada día comida carnal o comida para su carne, para su cuerpo físico? ¿Y cómo no vamos a estar alimentándonos cada día con lo que necesitamos para nuestra alma? Su alma se está alimentando de las Escrituras que son esenciales para su vida espiritual, o se está alimentando de otras cosas. Pasamos a considerar por qué está apagado el movimiento de Seher. Me parece que un poquito se está revivificando en estos días, aquí en Chile. Pero es obvio que necesitamos más vivificación del Espíritu Santo. Me cuentan que antes había más de 100 asistentes a este tipo de reuniones en Chile aquí. Y ahora hay una cantidad mucho más inferior en lo general. Es cierto que hay muchas distracciones, pero creo que hay razones más profundas. Y quiero mencionar 3 o 4. Quiero proponer 3 o 4. Primero, y yo creo que este es quizás el más significante, aunque todos son importantes y tienen su parte, yo creo. Pero la primera, la idea existe que ser un cristiano hoy es muy fácil. Y obviamente como Dios lo hace todo, en la realidad Dios lo hace todo, solo necesitamos que Él lo hace y somos cristianos. Pero lo estoy mencionando en otro sentido.
La idea existe de la perspectiva del hombre que ser un cristiano hoy es muy fácil y aún se transmita la idea que uno debe estudiar y prepararse para enseñar la Biblia. Escuchan lo que estoy diciendo. Se transmite muchas veces en nuestras iglesias, creo, la idea que uno debe estudiar y prepararse para enseñar la Biblia. Obviamente no será bueno tratar de enseñar la Biblia sin prepararse, ¿ya? Necesitamos prepararnos, necesitamos que Dios nos prepare, que Dios nos enseñe, que Cristo nos enseñe por su Espíritu usando la palabra de Dios y que no nos levantamos a decir cualquier cosa sin conocer de lo que estamos hablando. Pero el problema es este. Tanto énfasis en que uno debe estudiar y prepararse para enseñar a otros, como si la diligencia en conocer a Dios fuera opcional. Creo que se transmite muchas veces la idea que, los que quieren ser profesores en la escuela dominical, los que quieren enseñar a otros, los que quieren ganar a almas, ellos deben estudiar la Biblia, ellos deben ir a una situación de clases o asistir al seminario o ser muy fieles en los cultos para escuchar la palabra de Dios, leer la palabra cada día, escudriñarlo y estudiarlo y aprender lo que dice. Los que van a enseñar. ¿Y quieren los otros? ¿No es importante? ¿Es opcional para los demás? Ellos con un poquito de conocimiento de la Biblia están bien. Ahí es donde digo, no. Se transmite la idea que uno debe estudiar y prepararse